Hola a todos, a los miembros de los grupos de WhatsApp a nivel nacional del proyecto de ley de reincorporación a la situación de actividad de técnicos, oficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuya iniciativa legislativa pertenece a mi autoría y que estamos en el proceso final de recolección de firmas a nivel nacional hasta fin de año para poderlo presentar nuevamente a la OMPE y luego hacia la depuración de RENIEC para que sea finalmente derivado al Congreso de la República, sea debatido y aprobado. Hoy día, martes 8 de octubre del 2020, me toca dirigirme hacia ustedes en vista de que se me ha solicitado una opinión respecto al proyecto de ley 6746-2020 CR del 7 de diciembre del 2020, del día de ayer a las 3:30 pm, que presentó nuevamente el Grupo Parlamentario de Acción Popular a iniciativa del congresista Jorge Vázquez Becerra, denominado Ley que autoriza la reincorporación al servicio activo de todos los miembros de la Policía Nacional del Perú, separados inconstitucionalmente de la función policial. Bien, para comenzar, quiero decir que este proyecto, desde mi óptica jurídica, constitucional, dogmática, jurisprudencial y académica, nace muerto. Definitivamente no tiene futuro, no tiene por qué tener futuro, por las razones y argumentos para recoger a Manuel Atienza, voy a sustentar a continuación. En primer lugar, quiero decir de que es hora ya de poner los puntos sobre las IES, de que los políticos de diferentes grupos parlamentarios que tratan nuevamente de aprovecharse, de trastocar, de manosear a las instituciones tutelares como las Fuerzas Armadas, haciendo este tipo de proyectos de ley, generan pues más rechazo en la ciudadanía y en la propia policía y Fuerza Armada a este tipo de oportunismo político. Toda mejora y todo proyecto de ley, si bien es cierto, es perfectible, modificable, sin embargo, mínimamente tiene que nacer con un contenido jurídico constitucional de igualdad en la ley y ante la ley, y no en un sentido discriminatorio, ni para un sector ni para el otro, y solamente dedicando un proyecto de ley para la policía, y dentro de la policía se olvidan de los especialistas, se olvidan de los técnicos, se olvidan del personal de la sanidad. Creo que eso es desde ya un contrasentido, una falta de congruencia, una falta argumentativa y también semántica, porque me hablan de reincorporación, después me hablan de destitución, restitución, después me hablan de reivindicación. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en los sentidos lingüísticos, semánticos, de connotación del proyecto ya mencionado, 6746-2020, con lo cual no puede faltar la valla de la Comisión de Constitución o la Comisión de Defensa o de Soberanía para su análisis, y que tiene que ir al archivo directamente. Bien, este proyecto de ley, pues, presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular, tiene su antecedente que duerme el sueño de los justos también, de otro congresista, el general Pigovich, quien presentó el proyecto de ley 5935-2020 del 26 de junio de 2020, denominado Ley que reivindica a los oficiales de las Fuerzas Armadas del Perú afectados en los procesos de ascenso y pases al retiro durante el periodo 2012 y 2016, recepcionado en mesa de parte del Congreso el 10 de agosto de 2020, nuevamente presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular. Es decir, ya son varios intentos de este grupo parlamentario por presentar proyectos antitécnicos, inconstitucionales, vacíos del contenido, y por supuesto que no pueden pasar la valla, ni el filtro constitucional ni legal, como los argumentos que estoy exponiendo. Pero tenemos que decir algo que es sustancial y que es importante, básico para todo razonamiento y argumentación de cualquier norma legal. La Constitución, como todos lo sabemos, es la fuente normativa básica, originaria, que nace del pueblo en la Asamblea Constituyente, origina el poder del pueblo y finalmente tiene que devolverlo al pueblo. No solamente Montesquieu, cuando habla en el espíritu de las leyes, o Vallejo, cuando se dirige a frases de tipo de raigambre popular, lo recogen, sino que está en el artículo 103 de la Constitución, en el capítulo 2, donde dice de la función legislativa: pueden expedirse leyes especiales
porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo, y la ley solo se deroga por otra ley y también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad, por el Tribunal Constitucional. La Constitución no ampara el abuso del derecho, y esto traía bien el comentario para decir que cuando esta norma o este proyecto de ley habla de autorizar la reincorporación al servicio activo de todos los exmiembros de la Policía Nacional del Perú, separados inconstitucionalmente, dice, primero tendremos que ver qué cosa es inconstitucionalmente para este proyecto. ¿Será a título de inconstitucionalidad de repente inaplicar una norma, un procedimiento legal, un procedimiento reglamentario, el régimen disciplinario, un caso dirigido por recursos humanos, un caso dirigido por inspectoría? No se sabe. ¿O será la restitución? ¿O será la reivindicación? Bueno, es algo que habría que preguntarle a los autores de este proyecto de ley, que ya no puede pasar el filtro de legalidad y constitucionalidad, menos de convencionalidad, que está establecido en los pactos y los convenios internacionales de los cuales el Perú es miembro y suscriptor. Dice, acá en el artículo 3 dice ámbito de aplicación. Miren lo peligroso de este proyecto de ley. La presente ley tiene alcance y aplicación a todos los miembros de la Policía Nacional, oficiales y suboficiales, que estén dentro del límite de edad. Miren lo peligroso. Solamente está discriminando y diciendo que los que estén en el límite de edad. Claro, después desarrolla que dice que podrían obtenerse, pero miren lo peligroso que es. Que estén dentro del límite de edad para el cumplimiento de la función policial establecida en el decreto legislativo 1149, ley de la carrera de la situación del personal policial, en actual vigencia, pasados a retiro de manera inconstitucional en los siguientes supuestos. Y da 3 supuestos nada más, que son muy genéricos, muy discriminatorios, muy ilegales y muy inconstitucionales. Los servidores policiales que al amparo de la ley pidieron su pase a situación de disponibilidad por 2 años y por inercia e inacción de la Policía Nacional no fueron restituidos en el servicio activo de la Policía Nacional. Esto es falso. La Policía Nacional sí somete a procesos de reincorporación antes que se venzan los 2 años. Hay procesos incluso, claro, que son cuestionados por su reglamento, por su comisión de recursos humanos, o también incluso, estamos hablando específicamente de policía, de esta comisión técnica que analiza los procesos de reincorporación, por el tema de los tatuajes, por el tema del reglamento, de la piel queloide, del tema de la psicología, etc. Pero sí se dan procesos, por lo cual esta inciso A del artículo 3, 2 años de disponibilidad y que por inercia, es totalmente falso. Cuando habla del inciso B, los servidores policiales pasados a la situación de disponibilidad y retiro por abandono de destino. Bueno, esto es una media verdad. Son medias verdades y las medias verdades resultan ser falsas. Pasados a la situación de disponibilidad y retiro por abandono de destino. En primer lugar, cuando los pasan por abandono de destino, los pasan a retiro, no a disponibilidad, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, son cuestiones técnicas de razonamiento probatorio que se meten a hacer proyectos de ley cuando ni siquiera conocen el reglamento de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. No pueden diferenciar entre tesis argumentativa, tesis del caso, tesis reparadora, a título de ineficacia, a título de imputación objetiva, a título de imputación subjetiva, de razonamiento mínimo probatorio, de razonamiento mínimo argumentativo, de prueba, de contraprueba, de argumento y contraargumento. Bueno, lo que yo quiero decir que esto pues no puede pasar ningún control, ni siquiera de razonamiento legal. C. Dice, el servidor policial cuya salud se vio afectada por el cumplimiento de su servicio y que fueron atendidos en centros médicos o centros de salud distintos a la sanidad policial, deberá esta última de validar los informes médicos emitidos por las instancias competentes a efecto que se incluya dentro de su historia clínica y evitar dictámenes de abandono del destino por salud. Bueno, ya este es un tema de mezcla del derecho privado, de la salud privada con la salud pública, tratando de incorporarlo en una ley, a una ley de la Policía Nacional y la carrera y situación de personal de la Policía Nacional que está vigente. O sea, y acá hay una mezcla y combinación de conceptos, de semánticas y de connotación de supuestos de hecho que desde ya dañan, trastocan, vulneran todo derecho fundamental o concepción mínima teleológica, finalista, argumentativa y mucho menos constitucional. En el título 4 dice prestación de la solicitud. Todos los miembros de la Policía Nacional, oficiales y suboficiales de la Policía comprendidos en los alcances de la ley, tendrán un plazo no mayor de 45 días. Instalada la comisión, pero no describe qué comisión. Pero más adelante
Si bien es cierto sobre este tema concreto, y podría decirse, no, pero en el artículo 5, dice la Comisión de Comisiones Especiales, la conformación. Pero dice, conformes en el 5,1, conformes una comisión especial del Ministerio del Interior, encargada de evaluar la solicitud de reincorporación, que se refiere a la presente ley, integrada. Nuevamente volvemos a lo mismo, a las conformaciones triadas de las comisiones que han fracasado en el tiempo, de leyes anteriores como la ley 28805, y que solamente permitieron la reincorporación de 3 o 4 oficiales y 2 suboficiales, y para eso se generó una norma, cuando una norma es de carácter general y tiene que hablarse como la que estamos proponiendo nosotros para técnicos, oficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La ley es de tipo general, no puede ser solamente para un tipo particular, así lo dice el artículo 103 de la Constitución, como lo vuelvo a mencionar. Bueno, y desde ya analizar los mayores comentarios sobre los procesos de ascenso, habla del reconocimiento de tiempo de servicio en retiro, ya desde ya sencillamente trastoca cualquier concepto jurídico constitucional y me releva de mayores comentarios porque es un proyecto de ley inconstitucional que vicia todo proceso y todo reglamento dentro de la Policía Nacional, todo grado de promoción en los ascensos, todo tipo de procedimiento preestablecido en las normas de la Policía Nacional, que todos lo conocemos, y que desde ya es un proyecto de ley que nace muerto y por lo tanto no tiene ningún efecto de eficacia normativa y menos constitucional. Ahora, quiero argumentar a favor de ello que el artículo 45 en la Constitución de la República dice: el poder del Estado emana del pueblo. Entonces, este proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial, cuya autoría me pertenece, y que abarca técnicos, oficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cumple con los estándares y los requisitos de cualquier sistema normativo, porque es general, no es solo particular. Y abarca a personal que se han ido a disponibilidad a su solicitud, abandono de destino, por medida disciplinaria, los casos que son absueltos, y caso a caso la comisión que tiene que estar integrada ya no por oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino por un equipo de técnicos calificados que puedan entender derecho constitucional, derecho militar policial y puedan abstraer de los casos caso a caso cuáles fueron las razones de o vicios de nulidad, ineficacia y de actos arbitrarios que, aún habiendo pasado por el Tribunal de Disciplina Policial, también tienen un contenido inconstitucional y vician de nulidad a título interpretativo, no restrictivo, sino extensivo, conforme son los derechos fundamentales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bien, nosotros también tenemos que decir respecto a esto que las leyes, señores congresistas, señores asesores del Congreso de la República, tienen que entenderse, y lo sabemos, son de 3 tipos. Son leyes prescriptivas, son leyes orgánicas y son leyes constitucionales. Entonces tiene usted que diferenciar qué tipo de norma es qué tipo de ley quiere usted. Porque la gente que no entiende, incluso los policías, o el campo de acción de nuestros videos, o la misma sociedad, no va a poder entender ni diferenciar, y por eso que se generan este tipo de dificultades. Cuando los políticos que no entienden mezclan lo político con lo técnico, cuando trastocan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se les pretende utilizar con fines políticos y se les pretende decir que porque sucede un hecho particular en la Policía Nacional vamos a crear una norma para ellos y otra norma en contra de los otros hermanos policías o miembros de las Fuerzas Armadas. No, pues, no estamos para eso. O la ley es para todos, por el principio de igualdad en la ley y ante la ley, o no es para nadie. Además, las características de la propia ley así lo determinan. ¿Por qué, señores políticos, nuevamente quieren inmiscuirse en tareas de los técnicos, de la gente que está preparada, que estudia para esto, que conoce el tema que es la generalidad, la obligatoriedad, la permanencia, la abstracción personal? Y si bien es cierto, nosotros podemos debatir sobre muchas cosas, tenemos que entender que la norma es irretroactiva, que regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia el futuro, jamás el pasado, salvo ciertas excepciones. Ahora, ellos los congresistas de la República se basan, dicen, pero nosotros tenemos el ejercicio de la iniciativa legislativa conferida en el artículo 102, inciso 1 y 107 de la Constitución Política del Estado, y conforme al artículo 2 y el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso. Eso es cierto. Pero antes de proponer sobre la mesa y publicar un proyecto de ley
como el que estamos objeto de comentario, cuyo vicio de nulidad, contenido, formalidad, legalidad, constitucionalidad, convencionalidad, antidoctrinario, antiacadémico, antiinformativo, antirreglamentario, antiinstitucional, antivalorativo, no podemos exponernos a las críticas públicas de personas que conocen la materia. Además, el Tribunal Constitucional tiene más de 240 sentencias exhortativas respecto a este tema. Sabemos que el artículo 51 de la Constitución Política del Perú nos dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, así sucesivamente. Y la publicidad es un principio esencial para la vigencia de toda norma en el Estado. No queremos que después de leyes que salen entre gallos y medianoche en razón de la función de las personas, cuando está prohibido por la 503, pues generan procesos de amparo, procesos contenciosos administrativos, procesos laborales, que muchas veces son dirigidos a los jueces civiles como mi persona, pero que solamente se dedican al conocimiento del mundo civil, comercial, penal, pero cuando van a enfocar un tema reglamentario, un tema estatutario, directriz, de resolutivo y de régimen disciplinario, no logran entenderlo en su real alcance o dimensión y muchas veces no logran comprenderlo, porque al interior del proceso administrativo disciplinario se generan varios vicios, vicios de nulidad, vicios de anulabilidad y fundamentalmente a título de valoración imputativa objetiva. Es decir, si usted a un coronel que está a cargo de una ID le ofrece una prueba para que sea valorada en el desarrollo de la investigación, luego por el órgano de decisión y finalmente el Tribunal de Disciplina Policial y no es valorado, entonces se afecta a la teoría de la prueba, se afecta a la prueba. No, pero acá no se pueden ofrecer pruebas, dice, bueno, vaya usted a juicio. Bueno, señor, entonces si vamos a esperar que todo se judicialice y que todo llegue a los fiscales, llegue a los magistrados, entonces los órganos de investigación están pintados. ¿Por qué no se asesoran correctamente? ¿Y por qué estos proyectos de ley que se llevan al Congreso también generan todos estos vicios de inconstitucionalidad que al final van a dormir el sueño de los justos, porque este proyecto de ley se va a ir al archivo definitivo? Bien. Es evidente también de que toda innovación y todo recurso que se quiera plantear en favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe de ser al principio de igualdad en la ley y ante la ley. Eso es básico, es fundamental. Es decir, que nosotros hemos siempre publicitado y siempre defendemos el tema, por ejemplo, de los regímenes disciplinarios de las Fuerzas Armadas, Armada Peruana, Fuerza Aérea, Ejército Peruano y de la Policía Nacional, que si bien es cierto, los bienes jurídicos podrían ser los mismos, podrían entenderse de alguna forma los mismos, sin embargo, en la aplicación del caso concreto son distintos. Uno dice, yo me fui por abandono de destino por 3 días, 5 días, 10 días, 20 días, etc. Pero muchas veces hay causas de justificación. La salud, la familia, etc. Pero que no son valorados porque muchas veces no hay la razón ni los medios probatorios, cómo decirlo, cómo probarlo. O también hay una defensa ineficaz, un abogado que no conoce el tema y que permite que los abusos y los actos arbitrarios entre los órganos de investigación o las IDs prácticamente se desarrollen y se consumen, lo cual tiene que ser corregido por las personas o letrados que conocen el tema del manejo del derecho militar policial. Algo que también quiero, para ir finalizando el video, sabemos que toda norma también tiene que pasar un control no solamente de constitucionalidad y de legalidad, sino un control de convencionalidad, porque la Convención Americana también tiene participación a través no solamente de sus opiniones consultivas y de sus sentencias que irradian e iluminan interpretativamente y constitucionalmente el derecho constitucional peruano y a través de los pactos y los convenios internacionales de los cuales el Perú es miembro y suscriptor, sino que sirven de base para poder dar la luz y la constitucionalidad en el contenido de estos proyectos de ley o disposiciones normativas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también, y también tenemos que ver la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional. Quiero, para ir finalizando este video, que este proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular, que ya sería el segundo, como lo he mencionado,
uno para la Policía Nacional y otro para las Fuerzas Armadas, lo primero que tiene que hacer es corregir el contenido, corregir los lineamientos directrices de la admisión, del caso de la reincorporación, fundamentalmente de la comisión y de las causales. Ningún proyecto de ley va a obedecer a situaciones discriminatorias, selectivas o en función de las personas. Si bien es cierto, puede acontecer un hecho genérico. Hoy día se puede despedir a un grupo de oficiales y bueno, yo voy a sacar una norma por quedar bien con los oficiales y los especialistas y el personal civil y el personal de la sanidad y el personal de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde quedan? No se puede hacer eso. Sinceramente no se puede eso. Por eso este proyecto de ley 6746-2020, su fecha 7 de diciembre del 2020, presentado por mesa de parte del Congreso, desde ya tiene que irse al archivo definitivo por toda la serie de vicios, incongruencias, contenidos que lindan con la discriminación, con la selectividad y que lindan con haberse planteado o tratado de argumentar, entre comillas, para justificar un hecho de un grupo de oficiales o suboficiales de la Policía Nacional. Una ley genérica para todos, no puede ser para un solo grupo y para el otro grupo no. Se me viene un caso, un ejemplo, por ejemplo, si usted, efectivo militar o policía, tuviera 4 hijos, uno en la policía, uno en la Armada Peruana, uno en la FAP y uno en el Ejército, y dijera, bueno, yo solamente voy a dar disposiciones reglamentarias para la Armada Peruana, y el hijo de la FAP, y el hijo del Ejército y el de la policía, no. Es decir, los beneficios son solamente para un solo hijo y no para los demás. No puede ser. Desde ahí nace un vicio de inconstitucionalidad, de ilegalidad. No solamente el Tribunal Constitucional lo ha dicho, sino, como digo, la Convención Americana a través del control de convencionalidad. Deseo finalmente, antes de cerrar el video, que no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Barbosa Abogados SCRL, a través de mi página web www.barbosaabogado.com, donde espero que nos visiten y vean todos los trabajos que venimos haciendo con ahora lo denominado medidas cautelares que se van a hacer con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Agradezco por sus visitas, por sus llamadas que me hacen de diferentes partes del Perú, y anunciarles también que vamos a viajar al norte del país, a Lambayeque, a partir del 23 de diciembre, donde estamos convocando a los delegados de la región, de la macro región norte, que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas. Y por qué no, los que puedan ir para esas reuniones desde el 24 de diciembre, fiesta de fin de año, hasta la primera semana de enero. Estamos en comunicación en el norte porque estamos en el proceso de recolección de firmas, que todos a nivel nacional tienen que recogerlo, comunicarse con su delegado físicamente, y que este proyecto de ley, que sí tiene un contenido constitucional, un contenido igualitario, un contenido normativamente respetable y fundamentalmente de igualdad para todos, tiene que pasar ya a OMPE para que finalmente pase a la RENIEC, a la depuración de firmas, y de ahí sea derivado al Congreso de la República para su posterior aprobación. Esperamos, señores congresistas, de los grupos parlamentarios que de repente no van a estar para poder ver este proyecto. Sin embargo, cuando lo sustentemos o vayamos con todos juntos, de repente en una marcha multitudinaria al Congreso a pedir y exigir que se apruebe, tendremos que poner los argumentos de hecho, derecho, doctrinarios, convencionales, constitucionales, para que se apruebe, con mucha fe, con mucho entusiasmo. Que nos apoyen, congresistas, que nos apoyen. No porque seas sujeto a crítica, sus proyectos de ley van a poder poner peros en el camino. La familia policial militar necesita técnicos, necesita proyectos que, amparados en la Constitución, en la situación de hecho y de evitar abusos y arbitrariedades, pueda, aunque no vamos a decir generalmente, contentar al 100%. Sin embargo, vamos a un consenso, a una mayoría que pueda participar de una nueva Policía Nacional, nuevas Fuerzas Armadas, que con el aspecto técnico, jurídico, constitucional, se vean protegidas en sus derechos fundamentales, que también como ciudadanos lo tienen bien merecido. Finalmente, no se olviden de escribirme a mi correo gbarcruzperu@gmail.com o gbarcruz@yahoo.es, y mi celular de contacto 98 92 44 962
en la ciudad de Lima. Ya nos vemos desde el 23 de diciembre hasta la primera semana de enero, si el arquitecto del universo nos presta la vida, para reunirnos con todos los delegados de la gran macrorregión norte y recolectar los planillones de firma de este proyecto de ley. Muchas gracias y hasta la próxima.